enseñanza, ¿verdad? Que es importante el discipulado en la iglesia de Jesucristo, como lo hemos estado haciendo desde el principio, ¿verdad? Y vamos a estar trayendo la enseñanza hoy, lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Es la enseñanza de esta preciosa hora. Y las escrituras claves se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1, en San Juan 14, 23 y 24, también en San Juan 16, verso 13 al 15, y por último, Efesios, capítulo 2, verso 10. Estas son las escrituras claves para esta enseñanza de lo que es arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Son aquellas cosas que antes hacíamos, las que ya no hacemos o no debemos hacer ya. Bendito el Señor. Y vamos con la introducción. Dice: el primer llamamiento al pecador es arrepentirse del pecado. El primer llamamiento al pecador es arrepentirse del pecado. Eso es lo primero, ¿verdad? Y el primer llamamiento al cristiano nacido de nuevo es arrepentirse de obras muertas. Bendito el Señor. Algunas versiones de la Biblia utilizan en Hebreos 6:1 la frase hechos que conducen a la muerte. Hay otras, como la Reina Valera, utilizan una traducción mejor, que es obras muertas. Así pues, esta unidad de enseñanza usaremos la frase obras muertas, o sea, vamos a utilizar la Reina Valera. Bendito el Señor. El arrepentimiento. Recordemos que lo que es del arrepentimiento, se puede definir el arrepentimiento como un cambio de opinión y actitud que conduce a un cambio de acción, como dice el libro de Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, eso es lo que dice, en el lugar en el cual es invocado mi nombre, yo iré desde los cielos, dice su palabra, ¿verdad? Entonces cuando el hombre, mis hermanos, cuando el hombre se arrepiente de las obras que ha hecho y sabe que están mal delante de Dios, y cuando uno clama al Señor, el Señor escucha y mira el arrepentimiento de cada uno de nosotros y nos ayuda, nos salva de esas obras, nos limpia de esas obras, de esos pecados, porque hemos clamado a Él. Mientras el hombre no clame misericordia a Dios, mientras el hombre no cambie de actitud sabiendo que está mal y queriendo vivir así, pues bastantito peor. Entonces necesitamos no solamente darnos cuenta, ¿verdad?, cuando nos habla la palabra que estamos mal, sino que arrepentirnos y clamar a Dios. Quizás haga misericordia a Él. El arrepentimiento implica un abandono intelectual y de corazón de todo y cada aspecto de controversia en Dios. Repito, como dijo Charles Fiennes, el arrepentimiento implica un abandono intelectual y de corazón y de todo cada aspecto de controversia con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Un abandono intelectual de corazón y de todo y cada aspecto de controversia con Dios. O sea, en pocas palabras, cuando uno se arrepiente, ya no vas a pelear con Dios, ya no vas a decir, no, esto no está mal, esto está bien, Dios no puede hacer esto, Dios es bueno.
estás en controversia con Dios, le estás llevando la contraria a Dios. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces, Padre, tu palabra es ley para mí. Lo que tú digas, aunque a mí no me parezca, pero tú eres Dios y yo obedezco. Entonces ese es cuando uno ya entra en razón y entra en juicio, porque la palabra dice claramente, venid luego y estemos en juicio. Eso es lo que dice la palabra. Si tus pecados fueran como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando uno viene al Señor y se arrepiente, Él dice que nos perdona y dice, venid luego y entremos a juicio. Y cuando Dios nos justifica, ya no hay nadie que nos pueda culpar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce una limpieza en nuestro interior. Y por lo tanto también, como va creciendo el cristiano en el Evangelio, hay un crecimiento exterior, porque lo de adentro va limpiando hacia afuera. No podemos decir yo estoy limpio por dentro, pero por fuera me veo bien mundano. No se puede, no es correcto eso. Y entonces eso es el arrepentimiento, implica abandono intelectual. O sea, tú no vas a pensar más que Dios o mejor que Dios. No, pues es que Dios no es así. No, te vas a dar cuenta que aunque no nos parezca, Dios hace eso y hace otras cosas más que tú ni siquiera imaginabas. Y Dios permite unas cosas que tú ni siquiera imaginabas, pero es Dios. Pero mientras tú digas y te mantengas tú muy intelecto, o sea, más sabio que Dios, y con tu propia actitud, no hace nada. O sea, no nos ayuda en nada para estar cerca de Dios. Y el pecador está totalmente equivocado. Y un abandono completo y de corazón de toda excusa y disculpa del pecado. ¿Verdad? Repito, y el pecador está totalmente equivocado cuando uno no se arrepiente. Cuando uno tiene que siente uno que es más sabio que Dios, y no es que lo diga, ¿verdad? Y tú les puedes decir, no, yo no digo que sea más sabio. Las acciones, las actitudes que tú estás tomando te hacen ver como si fueras tú más sabio que Dios, porque tú estás diciendo, Dios no puede hacer eso. O sea, tú sabes más que Dios. Es una actitud equivocada. Y entonces eso nos estorba totalmente. El arrepentimiento es ver los fundamentos inestables en nuestra vida y entregarlos a favor de los fundamentos de Dios. O sea, el arrepentimiento es ver los fundamentos inestables, o sea, darnos cuenta y mirar que todo lo que nosotros pensábamos no es nada. Estábamos equivocados. Eso es el arrepentimiento, darnos cuenta y ponernos y rendirnos y entregarlos a favor de los fundamentos de Dios. Ok, Señor, yo veo que mis fundamentos religiosos que tenía yo antes, aunque me los fundaron mis padres, no valen nada conforme a tu palabra. Están erróneos. Señor, yo rindo todo eso ante ti y ahora condúceme conforme a tus fundamentos, no los míos. Eso es arrepentimiento. Darle la gloria a Dios y decirle, Señor, tú eres el sabio. Lo que yo tenía no es nada. Ahora me doy cuenta que no es nada conforme a tu palabra. Pero hay gentes que se pueden mantener en ese fundamento y aunque no leen Biblia. Pero como ese fundamento se lo dieron sus padres, sus ancestros, qué sé yo, ¿verdad? Y nomás por eso quieren mantenerlos. Pero sin leer ninguna escritura. Eso es totalmente equivocado. No debe ser así. Así no podremos ser más sabios que Dios, y aunque quisiéramos serlo, es imposible. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Es una pregunta, ¿qué es? Porque muchos dicen que están arrepentidos, pero a la verdad yo los miro igual. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, tiene que haber cambios en las personas. Decía un predicador, yo no puedo concebir, yo no puedo entender cómo hay
quienes dicen que traen un testimonio que fueron al infierno, estuvieron muertos por no sé cuántas horas y vuelven y no hay un cambio en sus vidas. Yo pienso que si uno muere por un momento y tienes experiencia, hey, esa experiencia te va a durar para que temas a Dios y ya no vas a andar como andabas antes de mundano. Tiene que haber un cambio, si no, entonces no es legítimo ese testimonio, ¿eh? Porque debe haber un cambio verdadero. Bendito el Señor. Entonces, el arrepentimiento no es solo una aceptación mental de la verdad o solo una tristeza mundana, sino que es tristeza de Dios por el pecado. O sea que tú te dueles, no es un arrepentimiento o una tristeza mundana. Eso no te salva. Hay muchos que se arrepienten, pero es una tristeza humana, mundana. Sí, es verdad. Pero cuando viene una tristeza de parte del Evangelio, ¿verdad? De que te contrista, ¿verdad? De que sabes que Dios te ha sacado, ¿verdad? Todo lo que tú eres. Y viene ese arrepentimiento y el Señor, tú tienes la razón. Ese arrepentimiento es el que salva. Porque dice, Señor, tú tienes la razón, ahora yo me pongo en tus manos y tú me diriges mi vida. Y tú empiezas a caminar en ese mundo que tú no querías caminar, que era de los aleluyas. Porque muchas veces eso te detiene, ¿verdad? No puedo yo cambiar de religión. No vas a cambiar de religión, vas a entrar en una relación con Cristo. Pero muchos tienen esa idea equivocada que van a cambiar de religión. Eso no es así. Si cambias de religión, mejor quédate en la que estás, porque si vas a ir de religioso, Dios no viene por una religión. Viene por aquellos que están dispuestos a caminar por su palabra y en su palabra. El arrepentimiento verdadero es una tristeza no solo dentro de uno mismo o hacia otras personas, sino que ante todo una verdadera tristeza hacia Dios. Necesitamos ver el pecado como lo ve Dios. Pero como nosotros no lo vemos como Dios, ¿eh? Nosotros lo vemos como queremos verlo. No es tan malo. Eso no está bien, es un pecado venial. Eso no es así. Pecado, eso lo usan la religión católica, es que pecados veniales y que pecados mortales. Ajá. Y yo no sé de dónde sacaron eso, pero que no es bíblico. La Biblia me dice que el que peca muere. Y no me dice ninguna niveles de pecado. Todo lo que es pecado. Sí, solamente hay uno por el que no se debe orar. Pero creo que ya tuvimos una palabra sobre eso. Si alguien tiene una duda, porque no puedo explicarlo todo ahorita, búsquenlo en YouTube. Me parece que mi hermana ya lo subió, si no me mal recuerdo. Entonces búsquenlo en el Gran Yo Soy en el YouTube y ahí lo puede encontrar. Es una palabra precisamente del pecado que no se perdona. Bendito el Señor. Entonces, cuando uno tiene esa tristeza de saber que uno le está fallando a Dios, es cuando uno cambia. Necesitamos ver el pecado como lo ve Dios, como dice Salmo 38. Vamos a ver qué dice Salmo 38. Y 2 Corintios 7:10. Bendito Dios. 7, verso 10. Amén. Bueno, no me especifica, me imagino que es todo, pero vamos a leer nomás al inicio. El Señor, bendito es el Señor, aleluya. Dice Salmo 38, el versículo 1: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Versículo 3 dice: Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amén. ¿Está ahí? Gloria al Señor.
Ahí es como Dios mira el pecado. ¿Por qué? Porque ahí David estaba mirando como Dios lo mira. Estaba viendo que por eso estaba fallando él, por eso estaba, padeciendo. Porque el pecado se había agravado en él y estaba padeciendo un tremendo problema, ¿eh? En ese momento. ¿Qué dice 2 Corintios 7, verso 10? Entonces necesitamos ver el pecado como Dios lo mira, no como nosotros lo miramos, porque nosotros, a la verdad, pensamos que hay cosas que no son pecado. Inclusive muchos son mentirosos. Es una mentira piadosa, cuando no existen mentiras piadosas, ¿verdad? Entonces no nos equivoquemos. Mentira es mentira. Así como un sí es sí, o no es no, ¿verdad? No podemos decir a ver qué. ¿Es sí o no? A ver qué se hace. No. Tenemos que ser específicos. ¿Qué dice? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ajá, es verdad. Pero cuando viene la tristeza de Dios en los corazones, que sabemos que estamos mal, nos duele hasta el corazón. Nos sentimos mal porque es Dios que te está enseñando cómo Él está viendo el pecado. Tú lo alcanzas a ver como Dios lo está viendo en ti. Pero mientras tú no lo mires así como Dios lo mira, tú vas a estar pensando, yo estoy bien, estoy perfecto, aquellos están mal, aquellos son exagerados. Yo estoy abierto al Espíritu, pero no quiero que me cambie mi forma de ser. Entonces es contradictorio, no se puede. Número 2, confesión de pecados. Cuando nosotros confesamos el pecado, Dios es fiel para perdonarnos. Vamos a ver qué dice Salmos 32:5 y 1 de Juan 1:9. Cuando nosotros confesamos el pecado, entonces somos escuchados por Dios. Pero mientras no reconozcamos que somos pecadores, no podemos. Hay una cosa que he aprendido también en el mundo, he visto en el mundo, en los hombres, como dijo el predicador. Mal he visto en el mundo, que a la verdad muchos dicen, no, pues es que todos estamos mal, todos somos pecadores, pero la persona sigue igual. Eso se llama tristeza del mundo. O sea, ok, sabemos que estamos bien, Dios es veraz y Dios es esto y el otro, y nosotros estamos mal. Pero ahí siguen. No hay un cambio porque no es el pecado según Dios, sino según los hombres. Necesitamos verlo como Dios dice en su palabra, que haya una disposición en nuestro corazón de realmente hacer un cambio en nuestras vidas. Pero cuando el hombre no se abre a Dios y de querer un cambio, pues no. Por eso la palabra dice claramente, Jesús diciéndolo, que Él no había venido a los sanos, sino a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de doctor. O sea, si tú dices, estoy bien así, así te quedas. El Señor no va a entrar a fuerzas. En el tiempo de Noé, mis hermanos, el pueblo todo estaba bien, Noé estaba loco. Y así se quedaron. Decisión propia. El loquito se fue con toda su familia a navegar en el agua, y los otros les tocó tomar mucha agua. Los otros se ahogaron. Eso dice la palabra, que fue exterminado el hombre en agua. Entonces, ellos escogieron eso. Si algo tiene de hermoso el Señor, o más bien todo lo tiene hermoso, pero algo que, siempre me refiero a algo porque siempre me maravilla el Señor, que Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios no va a hacer algo contrario a lo que Él ya estableció. Y si Él estableció que el hombre va a decidir, Él no va a cambiar eso, porque Él ya lo dejó establecido. Y Dios no puede cambiar esa parte. Por eso la importancia del hombre, esa autoridad le dio al hombre, para que decida por él mismo. ¿Qué dice Salmo 32:5? El Señor dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno manifiesta el arrepentimiento a Dios, Señor, reconozco mi pecado. Y Él perdona nuestros pecados, Él perdona nuestras iniquidades. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Gloria al Señor, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, no solamente nos perdona, sino que nos limpia, porque ese pecado nos mancha el alma y nos mancha el cuerpo. Y si está manchado el cuerpo, entonces el Espíritu Santo no puede hacer morada en algo que está manchado. Número 3. Una buena voluntad de abandonar el pecado. Proverbios 28:13. Mientras el hombre no tenga buena voluntad, no hay cambios, no hay nada. Y puede decir que es cristiano, pero si su voluntad es andar así medio sancochado, así va a quedar. Y no se va a afirmar, porque dice la palabra claramente que los impíos no se afirmarán en la casa del Señor. Va a seguir siendo el mismo porque no quiere cambiar. ¿Qué dice 28:13 de Proverbios? Gloria a Dios, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga, qué cosa más clara, qué cosa más clara. El que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? O sea, ¿a dónde va a ir si está cubriendo sus pecados? Sabe que está mal, pero los cubre. Es como el ladrón que roba. Él sabe que está prohibido robar y sin embargo roba. Encubre su pecado. No pasa nada. Ellos tienen mucho. Es como quitarle el pelo a un gato, ¿verdad? Y encubren su pecado, pero robo es robo. No importa que las personas aquellas tengan mucho dinero, sean millonarios o tengan muchos bienes, pero si tú les quitas algo, se llama robo. Y el afectado no son ellos, eres tú, por ladrón. Porque la palabra dice que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, no importa tu opinión. No importa que tú encubras tu pecado, no vas a prosperar así y no vas a alcanzar el cielo si sigues así. Entonces, la palabra nos enseña, precisamente nos enseña para que nosotros cambiemos de dirección, porque es un cambio de dirección, el arrepentimiento. Bendito el Señor. Tener odio hacia al pecado, o sea, el hombre y la mujer tienen que tener odio hacia el pecado, o sea, aborrecer el pecado. Ezequiel 20, 43 y 44. Amén. De Ezequiel 20, versos 43 y 44. Gloria al Señor, dicen, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en los que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Qué hermoso, ¿eh? Cuando uno se aborrece a sí mismo porque haya cometido un pecado. Cuando te das cuenta que estás tan mal delante de Dios, te aborreces a ti mismo. Por eso dice la palabra, y me aborrezco por completo, porque contra ti he pecado. Contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿verdad? Cuando uno se aborrece por completo, estás diciéndole no al pecado. Ya no quiero más eso y ahora me dispongo para servir a Dios. Eso es apartarse del mal. El arrepentimiento incluye restitución. Lucas 19:8 y Levítico 6:1-7. Mientras lo buscan voy a seguir leyendo. El arrepentimiento no es sencillamente un hecho, una vez y para siempre, sino una actitud del corazón básica para nuestra continua relación con Dios. No sé si me expliqué.
No es de decir, no, pues me arrepiento ya ahorita y ya estuvo. Eso me ayuda para siempre. Eso te ayuda para iniciar. Pero cada vez que el creyente comete un error, debe haber arrepentimiento. No, con ese arrepentimiento que tuviste al principio, pero si vuelves a fallar en otra cosa y ya no sigues teniendo arrepentimiento porque piensas que el primero ya te ayudó, equivocado. Equivocado, eso es, como dijo Pablo, es descuidar una salvación tan grande. Tienes que tener arrepentimiento siempre. Por eso les decía Juan, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces sabemos que estamos en un cuerpo que a veces nos conduce a hacer cosas que no queremos. Y ya cuando sentimos, ya cometimos un error y ahí estamos. Señor, estoy mal. Me aborrezco por completo porque, como dijo Pablo, queriendo hacer el bien no lo hago, sino lo que no quiero, eso termino haciendo. Eso es luchar contra la carne. Pero hay de aquellos que lo hacen por puro gusto, y que ni se tienen remordimiento. Así estamos bien. Eso sí está grave. ¿Qué dice Lucas 9:8? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Así déjalo nomás ahí, mi hermana. Vamos a ir esquivando unos pocos de versículos. Habla de lo mismo el Levítico, pero por causa del tiempo no quiero abusar mucho del tiempo en la enseñanza. Voy a calcularle para terminarla en unos minutos más, y vamos a ir llevándola a cabo como es, pero solamente vamos a ir reservándonos unos versículos para que no sea muy larga. Pero los versículos hablan de lo mismo. Obras muertas. Una obra muerta es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Esos son obras muertas. Algo que tú hiciste, pero que no sea iniciada por Dios. Muerto significa vacío de vida. Una obra muerta es cualquier cosa que esté desprovista de la vida de Dios. Si no es iniciada por Dios, no será energetizada por Dios. Es cualquier cosa hecha en el momento equivocado, o sea, cuando no queremos hacer eso, o con el motivo equivocado. El único motivo correcto es el de hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, usted no puede cometer un pecado y decir, es que todo es para la gloria de Dios, porque dice, todo lo que hagáis de hechos o de palabra, que sea para gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente ya pecó? Eso no fue para la gloria de Dios, eso ya fue por otra cosa, por otro rumbo ya, ¿verdad? Es cualquier cosa basada en una buena idea o cualquier cosa que no funciona. Existen dos categorías de obras muertas. Vamos a ver. Todo lo que hicimos antes de ser convertidos. Esa es la primera obra. Las primeras obras muertas, de las cuales tenemos que arrepentirnos. Los que no se han arrepentido, por supuesto. Eso incluye los pecados u obras de la carne, que dice Gálatas 5, 19 y 21. Vamos a verlo. Es muy importante saber, porque hay muchos que piensan que eso es válido, ¿verdad? 5, 19 y 21. Esas son las obras de la carne, las obras que cuando estábamos sin Cristo las vivíamos. Amén, gloria a Dios. Dice versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y en el 20 continúa. ¿Le continúa el 20 también? El 20 y 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén.
Todo eso practica el mundo afuera. Pero Pablo les dice, hey, ustedes ya no deben ser así, porque los que practican tales cosas no van a heredar. Aunque digan que son creyentes, no van a heredar si siguen practicando las cosas que son del mundo, de las obras que ya son muertas para vosotros, las obras que ya dejaron atrás porque ya son muertas. Entonces, si siguen llevándolas a cabo, no van a heredar. Eso es lo que le decía Pablo. Y eso es lo que está en el mundo cuando no conocen a Cristo. Cualquier cosa, quizás algunos no tengan unas cosas, pero tienen otras. La cosa es que hay de todo, ¿verdad? Y no necesitas mucho, nomás tener una. Con una que tengas, pero yo sé que tienen muchas cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos, cuando estamos así sin Cristo, estamos llenos de cosas. Y una de las cosas que no falla en cualquier persona es la mentira. En todas las personas, por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí nos está diciendo claramente que los hombres sí mienten. Aunque se las den de que no mienten, alguna vez han mentido o mienten. Entonces, es verdad. Todas esas cosas las tenemos en el mundo, sin Cristo. Pero ahora en Cristo ya no debemos mentir. Bendito Dios. Entonces, y las obras del diablo, vamos a ver las obras del diablo en 1 Juan 3:8. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Todas esas obras son del diablo. Así de sencillo lo dijo Juan. El que practica el pecado, o sea, el que practica cualquiera de estas cosas que acabamos de ver en Gálatas, son del diablo. Y ese varón era lleno de amor, ¿verdad? Era el amado del Señor. Pero decía claramente cuando tenía claro, el que practique esto es del diablo. Sí, así de sencillo. Los amo mucho, pero que lo practique es del diablo, no hay de otra. Esta incluye la asistencia a la iglesia y pasar por las formas y ceremonias tradicionales para merecer la sonrisa o favor de Dios. Nuestras aceptaciones de Dios se usa solamente en la obra acabada del Salvador. Solo su obra nos justifica, como dice Efesios 2:8 y 9 y 2 de Timoteo 1:9, también en Tito 3:5. Una vez que hayamos recibido las obras acabadas del Salvador, nuestra conciencia es purgada de obras muertas para que podamos servir a Dios, al Dios viviente. Hebreos 9:14. Bendito Dios. Vamos a ver nomás Efesios 2:8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y de ahí nos brincamos hasta Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Bendito el Señor. Entonces lo que nos dice claramente que estas cosas incluyen hasta la asistencia a la iglesia y pasar las formas y ceremonias tradicionales para merecer la sonrisa y el favor de Dios. Nuestra aceptación de Dios sea solamente en la obra acabada del Salvador. O sea que si nosotros no nos arrepentimos y aceptamos al Salvador,
aunque estemos en la iglesia, aunque queramos alcanzar el favor de Dios y la sonrisa que esté contento el Señor, no vamos a hacer nada. Necesitamos un arrepentimiento genuino, aunque seamos religiosos y estemos en la iglesia. Si no hay un arrepentimiento genuino y un cambio en nuestras vidas, no vamos, no va nadie, no importa sea creyente o no sea creyente. Número 2, todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. Ejemplos en la Escritura incluyen: la iglesia en Sardis, que tenía la reputación de ser viva, pero realmente estaba muerta. ¿Verdad que sí? En Apocalipsis 3, 1 y 2. La iglesia en Sardis, que tenía la reputación de ser viva, pero realmente estaba muerta. Acuérdense que estamos viendo los ejemplos de todo lo que está visto, de todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. Le voy a explicar esto porque abajo no me entendieron. Lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio. O sea, podemos andar sirviendo a Dios, pero estamos haciendo las cosas del mundo. Estamos vacíos realmente de Dios. No tenemos la llenura de Dios como Él quiere que la tengamos, sino que tenemos otras cosas del mundo. Somos religiosos. O sea, la gente puede ser religiosa, pero si no está realmente como Dios quiere que estemos, de nada va a servir. Aquí lo que nos está diciendo claramente la enseñanza: la religión no te va a salvar. Si tú te haces religioso, no te va a salvar. Si no te van a salvar las cosas sino los hechos. Los hechos, la vida que tú llevas, la relación que tú tienes con el Señor, el testimonio que estás dando delante de los hombres. Y no estoy hablando de testimonio de palabras, ¿verdad? Porque muchos son buenos para testificar de palabras, pero no con la vida misma. Bendito el Señor. David, cuando decidió censar a los hombres de Israel capaces de luchar, y murieron 70,000 hombres, porque puso su confianza en una idea equivocada. ¿Sabe por qué? Porque David, y dice claramente que el diablo le metió esa idea. Él se dejó meter esa idea y puso su confianza en el batallón que tenía. Tenía muchos guerreros su mando. Entonces le dijo al general de su ejército: me vas y me cuentas a todos los guerreros, a todo Israel. Le pones lo vas a censar. Y Dios nunca le mandó eso. Y Dios castigó a Israel por esa falla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos algo que no va conforme a la palabra, sino que ponemos la confianza en cosas de este mundo, no agradamos a Dios. Él ya se estaba desviando, pero después él recapacitó y se dio cuenta. Bendito Dios. Moisés, al matar al egipcio, lo cual era celo falso también, ¿verdad? En Éxodo, eso lo que miramos de lo que les dije de David, se encuentra en 2 de Samuel 24:10. Pero lo de Moisés al matar al egipcio lo encontramos en Éxodo 2, verso 11 y 12. No lo vamos a buscar, pero ahí está, ahí se los doy. ¿Por qué no era celo de Dios? Porque él mató al egipcio porque estaba defendiendo a uno de sus hermanos, ¿verdad? Porque él no conocía realmente cómo estaba el asunto con Dios. Él se crió las enseñanzas de los egipcios y él peleaba como guerrero de egipcio. Entonces él lo mató porque él sabía, no se le negó de que eran sus hermanos de sangre, o sea, de hermanos de herencia. Pero él no conocía, no tenía una relación con Dios realmente. Eso lo podemos ver en la Escritura, que él, hasta que Dios se le apareció en el monte Sinaí, cuando él conoció al Dios de Israel. Bendito Dios. Entonces ese celo no era celo de Dios, sino que era un celo falso. Un celo como cualquier otro que andamos aquí valentonados en el mundo y defendemos a alguien y hicimos una buena obra, ¿verdad? Pero él entendió después también eso.
Debemos seguir el ejemplo de Jesús, que no hizo ninguna obra muerta. No hizo nada por sí mismo, sino solamente lo que el Padre le mostraba que hiciera. Eso es bonito. Por eso la importancia de pedirle al Señor que nos guíe por su Santo Espíritu, que seamos sensibles a su Santo Espíritu para ser guiados. Porque si nosotros no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, podemos equivocarnos y tomar decisiones equivocadas por nosotros mismos. Bendito el Señor. No tenemos ninguna disculpa por hacer obras muertas en nuestra vida como discípulos de Jesús. No tenemos ninguna disculpa. O sea, no hizo nada por sí mismo el Señor, sino que siempre todo lo que el Padre le enseñaba, lo que el Padre le decía, eso hacía. Nosotros tenemos que hacer todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. No podemos añadirle, no podemos quitarle, sino que hablar lo que Dios nos da a entender en su palabra, lo que Dios nos explica en su palabra, eso es lo que vamos a hablar. No podemos hacer cosa contraria, y no estoy hablando solamente de predicar, sino en la vida de cada un creyente. ¿Cómo es que llevamos realmente las cosas del Señor? Bendito Dios. Entonces no tenemos ninguna disculpa de hacer obras muertas en nuestra vida como discípulos de Jesús. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y luego de ahí dijo: para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, eso lo dice en Juan 14, 16, ese sí vamos a verlo. El Espíritu de verdad viene a vivir dentro de nosotros cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. ¿Cuándo? 14, 16 de San Juan. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y entonces Él envía su Santo Espíritu a morar en nosotros y nosotros podemos ser guiados por su Santo Espíritu. Entonces cuando Él viene a nosotros, nosotros somos guiados por Él y Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino lo que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso lo dice ahí en San Juan 16, 13 y 14. Bendito el Señor. Entonces, tantos cristianos permanecen como bebés espirituales, porque preferían recibir y no dar. Y dice Pablo, es mejor dar que recibir. Yo sé que a muchos no les gusta esa idea, porque muchos nomás quieren como la soda, venga para acá, va. Nomás para su tierrita, para su milpita quieren la tierrita. Pero cuando se trata de repartir, ahí sí como que se da el chillón de llanta, como que se amarra, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Echa tu pan sobre las aguas, reparte a 7 y aún a 8, porque tú no sabes el mal que pueda venir. O sea, tú no sabes que después puedes necesitar tú. Bendito Dios. Entonces no tienen la voluntad de tener disciplina de vida, esperar en el Señor para que les muestre por medio de su palabra y la oración lo que deben hacer. Puede que muchos incluso oigan a Dios, pero no tienen la voluntad de dar el paso de fe en concordancia con lo que oyen, ¿verdad? Les voy a decir por qué. Hay muchos pastores que hablan la palabra y la predican con denuedo, la predican fuerte, la predican suave, como Dios la mande, pero la persona la recibe, y hay personas hasta que llorarán porque los toca la palabra. Pero ¿qué pasó después? Dejaron que la hurte el enemigo y ya no hacen nada. Saben que Dios les habló,
pero no hicieron nada por cambiar. O sea, de nada sirve que oigan la palabra, porque es semejante al sembrador que cae en tierra, en pedregales, y se seca pronto, porque no puede echar raíz ahí. El enemigo llega y la hurta. Así hay muchos creyentes que lloran por la palabra, les toca el Señor y los da una sacudida. Y eso es como para cambiar, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no cambian entonces? Y dicen, no, pues es que el Señor me tocó. Y ¿sabe cuál es la equivocación que dice en su interior? No es de pensar, no, pues es que estoy bien, por eso me visitó el Señor. Bien mal, ¿verdad? Porque cuando estamos bien tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Bendito el Señor. Entonces no puedo decir estamos bien cuando estamos viendo todo lo contrario. Bendito el Señor. Romanos 10:17. 10:17 del libro de Romanos, por favor, hermano. Ya nos vamos a ir. Ya vamos a terminar. Solo de Romanos y uno de Corintios vamos a estar leyendo. Un poquito voy a leer y ya nos vamos. 10:17. Amén, dice, así que la fe es por el oír y el oírlo por la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tuvimos fe, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo cambio? Si oímos la palabra, tuvimos que tener fe, y entonces, ¿por qué no cambiamos? Mire, cuando pasó el Señor Jesucristo por abajo de aquel árbol que estaba el chaparrito aquel, que estaba, ya se me fue el nombre, el Zaqueo, perdón. Gracias, hermana. Cuando él oyó la palabra del maestro, que le dijo, hey, Zaqueo, bájate porque yo voy a posar en tu casa hoy. Y él escuchó la palabra y se conmovió, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor. Dice la palabra que dice, Señor, dice, si en algo he robado a alguien, le voy a dar cuadruplicado para atrás. O sea, yo sé que he robado a la gente, pero ahora se los voy a regresar. Eso es arrepentimiento. Y no solamente se los voy a regresar lo que les robé, les voy a dar 4 veces más. ¿Por qué? Porque los quiero recompensar por haberles faltado. Eso es arrepentimiento. Yo sé que ahorita hay muchos arrepentidos que no dan ni lo que se robaron, ¿verdad? Pero lo importante es que se arrepientan. Zaqueo lo hizo porque él tenía, ¿verdad? Pues se ve que era ahorrativo el hombre porque tenía ganancias. Para que hubiera dicho, les voy a dar un cuadruplicado, es porque contaba con dinero. A uno, si no cuenta uno ya con lo que ya a la joya hasta nos lo robamos, lo que gastamos, lo malgastamos, ¿verdad? ¿Cómo lo regresamos si ya no tenemos? Entonces, con que te arrepientas, mi hermano, con eso es suficiente. Solo arrepiéntete y ya no, dijo la palabra, ya no peques más. Así de sencillo. Bendito el Señor. Entonces Dios está buscando a los que crecerán hacia la madurez en Él. Está buscando padres espirituales, gente con las que otros puedan contar e imitar por su fe. O sea, gente madura. Dios está buscando gente que tenga interés realmente de pararse en la brecha y decir, Señor, yo quiero ser un ejemplo, úsame para que mis hermanos tengan una motivación, que miren que de una forma diferente a las cosas. Eso es lo que hace falta, eso es lo que busca el Señor. Entonces, para que los puedan ver, contar con fe y con obediencia y santidad. Como dice 1 Corintios 4, 15 y 16. Amén. Bendito Dios, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Aleluya. ¿Se imagina qué seguridad de ese hombre? Por eso es que uno debe estar cierto y seguro en dónde está parado,
para decirle, hey, caminen como me han visto a mí caminar, no le den por otro lado. Si me ven algo a mí, díganmelo, si me ven mal. Pero como el hombre estaba bien parado, sabía cómo estaba, tenía toda la autoridad para decirle, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Esos son los hombres que Dios anda buscando, que se paren en la brecha. Dios no espera que corramos antes que podamos gatear, tampoco, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que esto del crecimiento espiritual es gradualmente? El que creyere, no corra, dice la palabra. O sea, si tratas de correr te puedes tropezar. Esto es gradual, un crecimiento gradual. Bendito Dios. Los discípulos necesitaron 3 años y medio con el Señor. Bendito el Señor. Entonces, nos conoce y nos ama y nos llevará adelante en una velocidad que podamos aguantar. Necesitamos entregar plenamente nuestra vida a nuestro Padre amado, celestial, y confiar en Él, contando con su dirección y guía, y para que podamos seguir construyendo hacia la madurez. Entonces, no permaneceremos como bebés espirituales, sino que creceremos y aprenderemos a saber lo que Dios haría en cualquier situación, ¿verdad? Y más allá de esto, en realidad haremos lo que nos pide. No lo hacemos solos, porque tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos. En cada paso del camino necesitamos construir una relación con Él, consolador, y aprender a confiar en Él. Es todo lo que necesitamos. Mis hermanos, no estamos solos. El creyente no está solo, tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo importante. Y el que no es creyente y quiere serlo, está fácil. Solamente clame al Señor. Es todo. Él dice claramente, si mi pueblo se humillare y clamare. 2 cosas, humillarse y clamar. Humillarse es aceptar el pecado, porque es humillante. No, si es cierto, yo estoy bien grave. Porque la gente no quiere humillarse y dar su brazo a torcer, que está mal. Es una humillación. No, ¿qué pasó? Yo no estoy mal, yo estoy bien. Estás bien mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hechos hablan más que las palabras. Entonces, mis hermanos, aquí lo importante es que hay esperanza para el que no tiene el Señor, y hay esperanza para que el creyente vaya creciendo gradualmente. Solamente permanezcamos en la enseñanza, permanezcamos en la oración, permanezcamos en la palabra de Dios para que Dios pueda hacer de nosotros hombres maduros espiritualmente hablando. Hombres y mujeres maduras espiritualmente hablando. Esto es la enseñanza de esta noche. Los invito para la próxima. Se va a tratar de la fe hacia Dios. Bendito el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de todos vosotros. Y si el Señor no ha venido, estaremos el próximo viernes. Hasta la próxima.